Estamos acá con Camilo Ramírez Celi, que es profesor de la Universidad de la Gran Colombia en Bogotá y que nos está visitando en el taller nuestro de urbanismo en el marco del programa de Cátedra Libre que tiene nuestra facultad. Así que vamos a empezar la charla como para tener una primera idea de las ciudades en Colombia, que es un poco la charla que vos vas a dar después, es que nos cuentes así muy brevemente cómo fue el proceso de ocupación del territorio en Colombia, o sea, cómo van apareciendo y cómo se van distribuyendo las ciudades en el territorio. Hola Oscar, Silvina, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, las ciudades en Colombia se fueron formando en mayor medida por el cruce de caminos, cruce de mercancías y de gentes, donde se iban encontrando territorios, digamos, amigables, amistosos, con fuentes de agua, y ahí iban apareciendo de alguna manera las ciudades. Acuérdense que Colombia tiene la cordillera de los Andes. Cuando llega al país, se fragmenta en tres partes. Entonces eso ha hecho que cada zona, digamos, que tome una identidad en cada región, y por eso, de una u otra manera, cada región tiene cierta potencia, cierta fuerza. Por ejemplo, han aparecido pues, ciudades como Bogotá, la capital, en la meseta, a 2600 metros, o sea, quiere decir que es como estamos en el trópico, digamos, es una temperatura y un clima agradable. Podemos suponer que en principio tiene que ver eso con el asentamiento inicial. Después está Medellín, que es un caso especial, que en algún momento se hizo también por el cruce de los campesinos que empezaron a labrar la tierra, a una altura un poco menor que Bogotá, así que es un poquito, digamos, no tan fresco, y Cali, ¿no? Por supuesto, pues Medellín ha tenido unos fenómenos urbanos complejos, más complejos que los de Cali mismo. Hoy día Medellín pues ha sido una ciudad pujante, una ciudad que ha venido desarrollándose gracias a la economía del café y a la colonización misma de los cafeteros, de los antioqueños. A comienzos del siglo XX pues tuvo también un gran empuje con la llegada de la industrialización, con la llegada de algunos, digamos, los ferrocarriles, se fue expandiendo sobre el Valle de Aburrá. También está en la región Caribe, digamos, que es Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que han conformado como un eje de intercambio importante, ¿no? Y por otro lado, hacia el sur está esa media Colombia, que es como la inhabitada, digamos, que es toda la parte de la Orinoquía y la Amazonía en términos muy generales, que a propósito del tema del posconflicto ha sido de alguna manera vuelta a ver, digamos, que antes se le daba la espalda, porque ustedes saben que el conflicto armado en Colombia ha sido más un conflicto rural que de las ciudades. Hablar un poco de las ciudades del posconflicto, porque hablamos de posconflicto porque acabamos de pasar de las negociaciones de paz de La Habana a un momento de implementación, y además de eso un momento de posacuerdo que llamamos allá. Entonces hay que ver todo el tema de las víctimas, hay que ver que toda esa media Colombia que ha estado ocupada por las FARC y por otros grupos, como ellos, al desarmarse, llegan a distintas ciudades. En este caso pues no son ese llamado Triángulo de Oro de Bogotá, Medellín y Cali, donde está casi que concentrada la economía del país, sino a otras ciudades intermedias o pequeñas como Tunja, Villavicencio, Popayán, incluso más pequeñas, Neiva, que reciben, tal vez por cercanía a esas personas que se han venido desplazando, ya sea víctimas del conflicto o victimarios del conflicto, ¿no? Y van llegando a las cinturones, a las periferias de las ciudades, lamentablemente con las condiciones que tienen las ciudades latinoamericanas, que es ineficiencia, ineficacia en la disposición de bienes y servicios. Eso más o menos. Ahora, yendo a este tema del post-conflicto, esos acuerdos de paz, ¿significa que el gobierno nacional debe asumir algunos compromisos respecto, por ejemplo, de la vivienda, respecto del trabajo,
de toda la gente que se desarma y vuelve a las ciudades, digo de las FARC, y bueno, ¿y los paramilitares eso siguen en el campo o también se desarman? Bueno, ¿O no entraron en el tratado? bueno, primero, para responder la primera pregunta, hay dentro de los puntos del acuerdo, hay digamos, el tema de los asentamientos en los que se reunieron la gente de la guerrilla, se supone que están en su ecosistema, en su hábitat, y se supone que ahí deberían empezar a desarrollar actividades de tipo urbano, ¿no? A beneficiarse con el provisionamiento de bienes y servicios que tiene cualquier ciudad. Colombia ha sido por tradición somos un país de campesinos, a diferencia de ustedes en Argentina, que muchos, bueno, yo tuve la suerte de estudiar en Buenos Aires, ahora afortunadamente estoy conociendo Rosario. He tenido maestros que me han dicho que ellos nacieron urbanos, nacieron en La Plata, nacieron en Buenos Aires, de alguna manera siempre han sido urbanos y no tienen esa referencia rural que tenemos nosotros los colombianos, que por primera, segunda, tercera generación siempre tenemos algún familiar de campo. Entonces, eso por un lado. Entonces, las ciudades, aunque ahora hoy día sí, obviamente el 70-75% de la población del país está ubicada en las ciudades y sobre todo sobre la cuenca del río Magdalena, que es como un poco el símil del Paraná en Argentina, guardadas las diferencias de escala. Ellos sí, claro, en principio en la implementación se acordó que esos asentamientos donde ellos iban a llegar iban a empezar a organizar y a estructurar esa vida urbana. Además, en estos momentos está muy complejo porque además estamos en un cambio de gobierno. Eso se hizo en 8 años de Juan Manuel Santos, que recibió el premio Nobel. Pero ahora pues entró al poder una persona que es como de otra ideología, digamos. Entonces ahora no sabemos, estamos como en un momento de incertidumbre, no sabemos en realidad cómo va a ser entre esos ese tema. Sí estaba contemplado, la respuesta sí estaba contemplado y había como un detallamiento de paso a paso cómo sería. La cosa es cómo los recursos, cómo se implementarían. Como todo, pues en nuestros países siempre hemos tenido problemas para ser eficientes con la administración de los recursos. Un tío siempre me decía que Colombia ha sido un país muy grande, con un territorio muy extenso, con una administración muy pequeña. Capaz que eso es uno de los grandes problemas. La administración se ha dado desde Bogotá y todos los lineamientos y estratégicos del país se dan desde ahí. Pues es difícil tener una visión de escritorio a 2.600 metros sobre el nivel del mar sobre un país tan megadiverso que tiene pues todas esas regiones, ¿no? Cómo llegar a, por ejemplo, cosas absurdas que pueden pasar, que los planes de hacer megacolegios, que le llaman, o sea, colegios grandes, se diseñan para clima frío. Ustedes saben que nosotros no tenemos, a diferencia de ustedes, las cosas que... del extremo frío. Claro, sí, exactamente, tenemos el invierno y el verano. Cuando hace calor, en la ciudad, en lugares donde hay calor, siempre hay calor. Entonces, bueno, diseña, y llegar a la hora de hacer un colegio que no funciona o unas viviendas que no funcionan para ese clima, pues es un despropósito y es una deseconomía para el país. Entonces, un poco hubo un programa que se llamaba Viviendas Gratis, que empezó con Santos, y se ha implementado de alguna u otra manera, no tengo datos de eso, pero se ha implementado y bien o mal se han hecho viviendas. Lo que pasa es que ustedes saben muy bien como arquitectos y que manejan el tema de planeamiento, que no es solamente hacer y colocar una vivienda, es qué sucede alrededor de eso, toda la urbanística, todo el ecosistema que hay que hacer para que eso funcione. Bueno, esa parte es como una incógnita, como si no existiera, ¿no? Como si el espacio público es el sobrante de lo otro, ¿no? Y las características que a vos te parece que son porque esto del conflicto agrega, digamos, problemas muy recientes, pero ¿cuáles son las características principales de las ciudades, digamos? ¿Cuáles son los grandes problemas?
tema de la fragmentación es evidente en Bogotá, digamos, pero no sé en las demás y cómo qué otro... Pues Silvina, yo creo que es una réplica porque de una u otra manera los problemas de Bogotá se repiten en las otras ciudades. Por ejemplo, ese tema de la fragmentación, aclarémoslo un poco. Fragmentación frente a continuidad, por ejemplo, en la trama o en la espacialidad urbana. Entonces, en Bogotá puede pasar que tú vas por una vía y de repente te encuentras con una contravía, por ejemplo, ¿sí? Que va tras mano, entonces te toca dar la vuelta y te perdes, ¿no? Es diferente a otras ciudades donde están, digamos, la trama es mucho más organizada. Un ejemplo, la trama original de la ciudad de La Plata, es muy clara. Entonces, hablando un poco de ese tema, la trama que en algún momento nosotros hemos tenido, digamos, la visita de algunos personajes destacados del estudiosos del tema de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, Le Corbusier en la década del 50 del siglo XX, y pues justamente él lo que decía era que la ciudad en ese momento se estaba demoliendo porque acababa de pasar la sonada del 48 de abril, el Bogotazo, que fue pues la muerte de Gaitán, el líder liberal, y después vino la guerra, la violencia ni siquiera fue ahí. Fue originada por el germen, fue la muerte de Gaitán, pero la violencia ni siquiera se desarrolló ahí, fue en el resto del país. Imagínense hasta todo lo que se replica, lo que ocurre ahí. Y estoy, digamos, yo no sé si los campesinos de mis abuelos sabían en realidad por qué pasaba lo que estaba pasando. Lo que sí es cierto es que los relatos de mi abuela, sobre todo en los llanos, soy de los llanos de Yopal, es que, pues que era una época muy ruda y era muy difícil. Entonces, sí, el problema de la fragmentación se ha dado porque la expansión en términos urbanísticos se ha dado por propagación y por prolongación. Por propagación es como que llegas una abejita y poliniza acá y luego ¡pip! Vas poniendo tic en otras partes del territorio y van apareciendo como otras urbanas pequeñitas. Y la otra, para la prolongación, es como la continuidad de la red urbana. En algún momento se dio esa continuidad, pero después esa explosión de puntos hizo que la ciudad misma también se fuera ayudó a esa fragmentación y como que forzosamente trató de unirse. Del 40 al 50, Karl Brunner, arquitecto austriaco, visitante ilustre, intentó coser de alguna manera ese tejido urbano. Lo logró en algunos casos, pero también hizo que, la trama se adaptara a la topografía y a la geografía. Por ejemplo, en el caso bogotano, la trama hizo que en la cercanía a los cerros orientales que tenemos, esos cerros que decía que Le Corbusier decía que eran tan maravillosos, que parecía una ciudad florentina, en algunos relatos de Le Corbusier. Entonces, cuando se acerca a los cerros, claro, la ciudad se vuelve inestable, pierde esa homogeneidad del damero colonial. Entonces, lo que propone Brunner en esos y en otros casos es adaptarse a la topografía en términos muy generales. Digamos, pero no se ve una preocupación por la jerarquía, por agarrar el tema de la movilidad como algo en serio, y pues Le Corbusier sí de una u otra manera lo propone y no propone demasiadas vías para Bogotá distintas, las que ya hay, pero sí hace que se ensanchen y que empiecen a haber como provocaciones de que esa movilidad empiece a andar y que el centro cívico y que este arquitecto, previendo que eso se iba a densificar, previendo que fuera, digamos, fácil y efectivo la movilidad, la circulación. Ya que tocaste el tema de Karl Brunner y de Le Corbusier, o sea, ¿qué tienen en común? Si es que tienen algo en común respecto de la visión de la ciudad, Karl Brunner y Le Corbusier, en este caso específicamente para Bogotá, y en qué se diferencian en las propuestas o en las realizaciones que se hicieron de acuerdo con las ideas de cada uno de ellos. Claro, digamos que la filosofía tiene similitudes respecto a la idea de modernidad, digamos, al tema del Cian, por ejemplo, los principios del Cian, el tema de la higiene, el tema de la luz, el tema de liberar el espacio, el tema de hacer eficientes las ciudades. Pero la manera de operar de Brunner
de alguna manera voy a repetir un poco lo que dije, es o su preocupación por Bogotá, porque no solamente él trabajó en Bogotá, sino pues también trabajó en Santiago de Chile y en Panamá. En Santiago antes. Sí, en Santiago un poco antes. Fue justamente lo que pasaba en ese momento, era la faltante, era empezar a coser esa ciudad, que eso es lo que él veía como más importante. Entonces, de alguna manera su filosofía tendía como a pensar en esa voy a introducir un marco teórico que tiene que ver con Calabrese, que es la preocupación por la parte y el todo, digamos que es esa parte vista como fragmento o como detalle. Digamos que ahí hay una diferencia fundamental entre Brunner y Le Corbusier. Para él, el todo se puede sonificar con el famoso sonic y cortar como una pizza, un bouquet, y cada zona puede tener como su uso particular. Cada partecita, si tú la sacas, puede explicar el todo que es la ciudad. Digamos que esa es una preocupación para Le Corbusier. Y la proponen en el plan piloto, en el 50. Para Brunner, quizás la parte no es el detalle o el pedacito, sino capaz es el fragmento. Y el fragmento se explica a sí mismo. En términos teóricos, el fragmento no necesita, es algo que se rompe, la parte es... El fragmento viene de frangere, de romper, es el latín romper, entonces es como esa porcelana que se rompió y ya es difícil que vuelva y no le interesa. Entonces, digamos, esa es como la diferencia entre ellos, y de esa manera operar. Él hizo el Sony para Bogotá. Ojo que hay algo también, hay una trampita, porque Le Corbusier no solo hizo el Sony, también hizo la teoría del detalle, que es como la aplicó un poco a Bogotá, que fue agarrar cada parte de la ciudad, cada detalle, cada sonido, y empezar a desarrollarla con minucia. Y resulta que cuando tú detallas demasiado el detalle, se vuelve fragmento, empieza a perder esa idea de fragmento. Entonces hay que mirar las cosas en profundidad. Mientras que tú ves, no sabemos al final cuál sería el resultado entre uno y otro, porque digamos, Brunner sí se hizo, se construyó algunos de los barrios, por ejemplo Paraguay, pues, Brunner tiene mucho que ver, y Brunner tiene Paraguay, tú que lo conoces, tiene tiene una identidad propia dentro de la ciudad, tiene una calidad urbana muy interesante, tiene una densidad pareja, no son grandes densidades como las que propone Le Corbusier, que digamos que de alguna manera barrer y colocando y orientando las unités de la Ville Radies. Mientras que para la conformación de la manzana típica tradicional, y en ella va como dando y surtiendo de la mixtura de usos que hoy día, de forma contemporánea, algunos arquitectos conocidos como Richard Rogers, que casualmente está haciendo algo en Bogotá, trabaja ese tema de la mixtura de usos, pero a nivel vertical. Si lo vamos, en la unidad de Marsella también, de alguna manera, Le Corbusier lo propone, ¿no? Es eso. Antes habías hablado de que Colombia es un país grande, pero con un gobierno pequeño y muy centralizado. Respecto del ordenamiento territorial, esa centralización también se manifiesta, o cómo es, o cada departamento o provincia, como se llame, tiene autonomía como para fijar sus propias reglas. El otro día estábamos conversando acerca de que en Argentina no hay como una reglamentación nacional, y lo comentamos hoy contigo, ¿no? Y que como que cada uno se las arregla como, porque bueno, es un país federal, ¿no? Sí. Nosotros somos centralizados. Bueno, en la forma. En la forma, ¿no? Nosotros somos federales en la forma. Pero sí, tendríamos que ir un poquito hacia antes de la ley 388 del 97, que fue la ley que de alguna manera empezó a legislar el tema de los POT. Nosotros tenemos 3 categorías de planes, lo que conocen ustedes se conoce aquí como planes urbanos, ambientales, qué sé yo. Entonces, hay planes de ordenamiento territorial, que son ciudades de más de 100.000 habitantes. De menos de 100.000
son planes básicos de ordenamiento territorial, PBOT, y los más pequeñitos ya son EOT, esquemas de ordenamiento territorial. Como su nombre lo dice, uno es un esquema. Nosotros los arquitectos sabemos lo que es un esquema, ¿no? Como los trazos, las masas. Lo otro, pues ya más grande, es el plan básico, y pues el plan de ordenamiento ya detalla. Aunque si nos ponemos a pensar, no sé si está bien nombrado, porque pues, por más que sea algo pequeño, no hay que dejarlo como esquema, habría que desarrollarlo como corresponde, ¿no? Sí, pero también como un instrumento más simple o más aprensible para más práctico para una pequeña ciudad. Entonces resulta que en los 80s hay una discusión grande respecto a las ideas justamente de la modernidad. Entonces el movimiento moderno, de alguna u otra manera, la interpretación que se dio para mí del movimiento moderno en América Latina coayudó a la fragmentación de las ciudades. Digamos, habría que mirar con lupas si realmente se hizo, se estudió, porque hoy día los zoning, esas zonificaciones que plantean los planes de ordenamiento, sí, en efecto fragmentan la ciudad. Capaz que no era tanto, era al comienzo eso, sino recordemos lo que decíamos, del detallado. A eso sumamos el tema de la política. Entonces, en los 80 se da una discusión muy grande en los círculos de la arquitectura y de los que estudiaban la ciudad. Laureano Forero, Germán Samper, el mismo Rogelio Salmona, algunos de ellos herederos trabajaron en la Rue de Sèvres en París con Le Corbusier, en Argentina también trabajaron, sabemos, antes. Entonces empezaron a hablar del tema por ejemplo, lo que propone León y Rothkreuz acerca de la ciudad tradicional, la plaza, la manzana, el patio, como esas relaciones. Y eso se ven reflejados en algunos proyectos, como por ejemplo Colsubsidio, la Ciudadela en Bogotá, otros proyectos de Germán Samper en Bucaramanga, la Villa de Aburrá en Medellín, por ejemplo, que tratan de alguna manera significar la idea de plaza. Entonces llegan a producciones urbanísticas que muestran como la idea de centro y de plaza, y cómo se convive y cómo se reproduce esa idea de vivir en el centro de la plaza, que eso es una idea pues ibérica, ¿no? Digamos que las ciudades iberoamericanas de una u otra manera se desarrollaron con esa idea del centro de la plaza, y hay 25.000 libros que han hablado de ese tema. Entonces, bueno, está eso, y después en los 90s ya la preocupación ni siquiera fue la plaza como centro y los barrios como periferia. Ya esa dicotomía entre centro y periferia ya ni siquiera se vuelve importante. En los 90 entra otra discusión, que es la discusión de las múltiples realidades. Es como un discurso postmoderno, donde entran otros autores como, no sé, volvemos al tema de Europa, Francia. Entonces, tampoco es un poco aburrido hablar de eso, pero eso, digamos que lo que propone es que las redes hacen que la ciudad, de una u otra manera, no sea centralizada en algunos puntos, sino que como la red, esa red tiene nodos y vectores, en todos esos nodos se ven como los acontecimientos, muy Lyotard. Lo importante no es el espacio, sino el lugar. Lo importante, se me olvida ahorita el nombre de ese antropólogo famoso que hizo el no lugar, Auger. Entonces está el acontecimiento y empiezan a hablar de esas cosas. De ahí germina la idea de cultura ciudadana en los 90, que fue exportada a otros países y fue muy conocida en Bogotá. Líderes como Tanas Mockus, filósofo, matemático, ¿no? Rector de la Universidad Nacional. ¿No fue candidato a la presidencia, alcalde 2 veces, se bajó los calzones, hoy es senador y se bajó los calzones otra vez, ya no se ve igual, porque ya tiene 70, 60. En fin, entonces, claro, esa discusión incluso la tuvimos ayer en tu cátedra con otro profesor y unos estudiantes, que más allá de hacer intervenciones físicas es hacer intervenciones sobre el imaginario. Está la imagen y el imaginario, y ver cómo opera la imagen sobre el imaginario y viceversa, o a la inversa. Entonces, bueno, las múltiples realidades hacen que
las políticas públicas orientadas hacia, más que lo morfológico, hacia la inversión en cultura a través de la lúdica y de la pedagogía. Punto. Eso tiene un efecto enorme, inusitado, inédito en Colombia, en la historia del país, porque nosotros venimos de una historia violenta de toda la vida. Hemos tenido 2, ahora 3, entre comillas, momentos de paz. En los 30, cuando los gobiernos liberales, luego en los 60, cuando el Frente Nacional, esto ha sido cosas de enfrentamiento, digamos, que es una discusión que supera, pero esa es la realidad, tenemos esa, entonces se empieza a hablar de comprender al otro, de disenso, de hacer consenso con nosotros y no pelear tanto. Somos muy peleones los colombianos, y por eso la ciudad de alguna manera refleja esa cosa. Sí, sí, sí. Entonces, cosas tan simples como ¿y cómo es la cultura ciudadana? Preguntan. Bueno, la cultura ciudadana simplemente es que respetes el semáforo, que pases por la cebra como peatón, que no te cueles en la fila para el ómnibus, cosas como esas, por ejemplo, que no bote la basura. Eso tuvo un efecto enorme. En el 94 empezó la cultura ciudadana y casi que la mayoría del presupuesto de la ciudad, que era enorme, porque venía también, se dio una coincidencia de 3 gobiernos, afortunadamente, que fue el de Jaime Castro, creo que fue del 92 al 94, no me acuerdo. Jaime Castro fue un alcalde que organizó internamente el gobierno y empezó digamos, eso permitió ahorrar plata. Cuando llegó Antanas, él siguió ahorrando plata. Con el tema de la cultura ciudadana dijo, no, vamos a ahorrar y los recursos públicos son sagrados. Punto. Claro, vamos a respetarlos, nadie se va a robar la plata, el tema de la corrupción bajó, le metió plata a la cultura ciudadana, entonces la gente ya decía, no, Bogotá ya no es la Bogotá caótica, sino la Bogotá coqueta, que fue el eslogan en ese momento. Cuando termina Antanas, llega Peñalosa, que en ese momento es nuestro alcalde, repitió, 20 años después. Peñalosa, pues de alguna manera tiene todo ese acervo cultural ya abonado, entonces empieza a hacer la famosa transformación urbana de Bogotá en los 90, que era comparable, algunos decían, con lo que hizo Haussmann en París, los delirios. Ahí llega Transmilenio, llegan las ciclovías, tenemos la red de ciclovías probablemente de las más largas del país, del mundo, no sé, no creo mucho en esas cosas de ranking, pero es más la calidad que... Entonces seguimos teniendo problemas de convivencia enormes. Entonces mientras que eso pasaba en el campo seguía la violencia. Entonces hay de alguna manera tener una administración tan centralizada ha hecho que el imaginario de los colombianos sea como que le demos la espalda al problema de la guerrilla, al problema de la violencia. Por eso cuando se dio de alguna manera lo del el plebiscito para apoyar la paz, el sí y el no, no sé si ustedes ganó el no. Eso es una locura, digamos, pero la gente a nivel afuera, pues, ¿cómo así que no quieren la paz? Entonces, pues justamente porque el imaginario, primero, se piensa que no, hay mucha gente que nunca ha vivido y piensa que no entiende qué es lo que está pasando en el país. Y por otro lado, el tema de los medios, que bueno, es un poco eso. Y esa discusión teórica empezó a cambiar de los 80s a los 90. Entonces, antes la discusión era ciudad rural, ciudad, campo ciudad. La dicotomía, después centro periferia, la otra dicotomía, y la última fue las múltiples realidades. En esos ámbitos teóricos estamos. Y este proceso lo pasaron todas las ciudades grandes de Colombia, más o menos en forma contemporánea, o no, o hay diferencias. Sí, hay una cosa, claro, eso se replicó digamos, las ciudades colombianas se parecen, y eso tiene que ver con que esa cuestión se parece mucho, porque los procesos se parecen mucho. Bogotá se parece a Medellín igual a Cali, Barranquilla, tenemos ese triángulo de oro de Bogotá, Medellín y Cali, que es donde está concentrada la riqueza del país. Y sí, en efecto se parecen, digamos que hay en términos de arquitectura, esa arquitectura de Cali o de Medellín o de Bogotá es como
anterior a los rascacielos de Nueva York, por ejemplo. Era un poco eso, esas torres ahí anteriores, de alguna manera esa ha sido la dinámica y la de la difusión sobre el territorio, ¿no? Grandes extensiones donde, digamos, no hay una ciudad compacta, sino que se va creciendo y va creciendo, sí. Es un poco eso. Y este marco que decíamos de la legislación nacional y demás, ¿fue mejor aprovechado por algunos que por otros? ¿O es algo muy... Estoy pensando por ahí en el Caribe, que es como otra realidad, ¿no? Distinta. La ciudad del Caribe, ya no hay ciudades tan grandes como son Cali, como es Medellín o Bogotá, ¿no? Pero eso ha sido algo bueno, sobre todo para las ciudades pequeñas, de pequeño tamaño, esa normativa del POT, porque permite regular y no quedan solitas esos asentamientos, esas ruralidades profundas que tenemos. Entonces ha permitido afianzar la normativa urbanística y el ordenamiento del territorio a partir de esos planes. Eso ha sido bueno y además que permite también el giro de recursos del orden nacional a los municipios. Eso garantiza de alguna manera eso. También tiene otra ventaja, que eso tiene una vigencia de 12 años según la ley, o sea, son 3 periodos de gobierno normalmente, que cada periodo son 4 años, entonces hace que tenga cierta trascendencia y que no solo se quede con un gobierno. Entonces la idea es que se construir sobre lo construido. También tiene la ventaja de que permite y contempla ajustes, eso se llama revisión y ajuste del POT, y entonces hace que se vaya actualizando cada año, cada 2 años, y eso se hace a través de aprobaciones de los consejos municipales y de la alcaldía. Entonces, digamos, también hace que los agencias de planificación, profesionales de planificación tengan también trabajo. Están muy activos, digamos. Estamos, y de alguna manera, bueno, ha permitido como estar ahí viendo cómo ir como planificando el futuro de las ciudades. Pues el inconveniente es, claro, es que como es un libreto y es un guión general, no es una camisa de fuerza. Para cada ciudad se hace su propio POT, pero tiene unos lineamientos generales. El tema político a veces es un obstáculo, ¿no? Que le dan más prioridad a ciertas cosas porque son más populares que otras que son más importantes pero son impopulares. Por ejemplo, el tema de pedir impuestos por el impuesto predial, se entiende, ¿no? El impuesto inmobiliario, que es como actualizar el catastro, a ver qué hay y cuánto deben pagar, y hay gente que sí, eso tiene que ver con las inequidades y asimetrías urbanas y del territorio. Ya ha permitido desarrollar, por ejemplo, tecnología específica como software y eso para digamos, no comparable con lo que vimos en el plan urbano de Buenos Aires, pero sí han habido como cosas muy interesantes. Ahí Colombia tiene, digamos, antecedentes en la puesta en marcha de estos instrumentos llamados de recuperación de plusvalía. O sea, si eso está generalizado en todas las ciudades o eso se utiliza en algunas ciudades solamente. Es un instrumento de cargas y beneficios, que lo que quiere al final de cuentas es que esos desequilibrios, esas deseconomías que se dan, se regulen. Digamos que la ciudad es una malla, una grilla que en algunos momentos, en algunos puntos está más abajo, y lo que se quiere es que se suba. ¿Y cómo se sube? Bueno, hay unos que están más arriba y no están pagando, por ejemplo, y eso es inequitativo. Pues hay que cobrarles. Pero eso ¿cómo empieza? Pues con cultura, digamos. Un poco más que la brava es como siendo conscientes. Antanas, por ejemplo, tenía yo me acuerdo, un programa específico que decía 110 por Bogotá. Era dar 10% más que lo que tenían que dar, y muchísima gente lo dio. Pero muchísimo, o sea, él recogió más de lo que... Y lo dio porque quiso. ¿Y saben por qué lo dio? Porque él tenía la credibilidad, punto. Este tipo no se roba los recursos. Entonces, punto, digamos que eso es una contrastación de que a través de la cultura por ahí hay transformaciones de la cabeza en el imaginario, y eso hace que la imagen de la ciudad cambie, ¿no?
Entonces, claro, la plusvalía en términos generales lo que hace es retribuir en términos de da ganancias en términos de dinero o en términos de capacidad para crecer o para explotar un predio. Y después también te provee de bienes y servicios, por ejemplo, vías, andenes, acueducto, alcantarillado, todo eso, iluminación, todos los servicios de una ciudad, equipamientos urbanos, mobiliarios, parques, seguridad, centros culturales, pero bueno, eso tiene un costo que sería como el impuesto que va a subir de ese predio, tendría que subir. Digamos, no es un lote baldío, sino es básicamente eso. Eso es una medida impopular para los políticos y a veces cuesta, pero eso está contemplado en los planes de ordenamiento. Algunos lo han logrado y al comienzo es difícil, pero después terminan con el tiempo, como decía Marco Romano, las cosas buenas se ven en el tiempo, entonces las cosas terminan como decantando.